Hola, le damos la bienvenida a un nuevo conversatorio del primer Festival de Periodismo Narrativo Chile Crónico 2020. Esta es la quinta mesa de conversación llamada Relatos Pandémicos. Les recuerdo que este festival nace en el marco de las actividades de lanzamiento del libro Chile Crónico 2020, las mejores historias periodísticas de un año para no olvidar. El primer proyecto del sello de no ficción Berrinche Ediciones. Mi nombre es Cristian Guerra, soy director de Libros del Amanecer, madre del proyecto de Berrinche. Y bueno, quiero partir agradeciendo a Berrinche Ediciones y a Libros del Amanecer por hacer posible este libro y este festival. A la Universidad Portátil, cuyos reconocidos profesores están participando como moderadores de los conversatorios de este festival. Y al Desconcierto, que está llevando a cabo las transmisiones de los eventos y apoyando con la difusión. Así que les quiero dar muchas gracias a ellos. También quiero agradecer a los participantes de esta quinta mesa, que los voy a presentar a continuación. Bueno, tenemos por un lado a Sebastián Palma, autor de Chile Crónico 2020, ha escrito en Revista Sábado, La Tercera, El Desconcierto, y actualmente en The Clinic, es finalista del Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado 2021. También autora del libro, autora y editora, Bernardita García, ha escrito para The Clinic, El Mostrador, El Desconcierto, Late, Sudestá, LA Review of Books, etc. Publicó La Gente como Uno en el 2020 por Libros del Amanecer y es fundadora de Berrinche Ediciones. También tenemos a Javier García Bustos, que ha trabajado en los diarios La Nación, LUN, La Tercera, ha colaborado en The Clinic, CIPER, Interferencia, Caras, Dossier, Revista Santiago y Palabra Pública. También es autor de la antología. A Rosana Dresner, es periodista de la Universidad de Chile, con diplomado en Escritura Creativa por la Universidad Diego Portales. Ha publicado las novelas Pasajeros en Tránsito y Honorables, ambas en LOM. Y también autora tenemos a Catalina Mena, que es periodista, crítica y curadora de arte, ha sido editora de revista Paula, y PAT, Patrimonio Cultural, dirige Barbarie, Pensar con Otros. Y también tenemos como invitada a nuestra moderadora de la Escuela de Periodismo Portátil, Carolina Robino, que es periodista con 30 años de experiencia, trabajó en el diario La Época y fue editora de la revista Hoy. Desde 2012 es directora editorial en la BBC Mundo, y bueno, y como dije, es profesora del Diplomado de Edición de la Universidad Portátil. Bueno, quiero agradecer a todos por estar en esta quinta mesa y los voy a dejar con Carolina, que va a dar inicio a este quinto conversatorio. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, y gracias a todos por esta tremenda oportunidad de pasar el domingo conversando sobre periodismo y sobre la pandemia, sobre las crónicas que ustedes han escrito, pero también un poco sobre cómo esto cambió nuestro oficio, qué cosas llegaron para quedarse, cuáles han sido más difíciles, los desafíos, etc. Yo hablando el año pasado me tocó hacer un montón de seminarios y charlas, y yo decía que yo creo que de alguna manera estábamos más preparados para reportear una guerra que para reportear una pandemia. Porque las guerras se han reporteado ya, hay un montón de libros, y de pandemias y de pestes hay mucho menos, ¿no? Hay grandes libros, pero hay mucho menos. Entonces creo que ha sido un tremendo desafío la historia sin duda más global que nos ha tocado cubrir. Y las crónicas que ustedes hicieron, algunas son al corazón de la pandemia, otras tangenciales, no pueden ser un mejor material para discutir el periodismo y la pandemia, ¿no? Se llama Relatos Pandémicos, por eso esta charla. Y yo quería hablar un poco en el fondo de cómo contar la pandemia, ¿no? En el libro Chile Crónico, que es donde están publicadas las crónicas de las que vamos a hablar, Juan Pablo Meneses hizo una introducción que dice algo que me gustó mucho, que dice: a nadie le gusta que le vayan relatando lo mismo que está viviendo, ¿no? Y hace otra mención a que se trata mucho más de mostrar que de decir. Y es un desafío porque tuvimos que aprender a buscar las historias de otra manera, ¿no? Entonces quería primero empezar preguntándoles un poco a todos, ¿qué creen ustedes que hace un buen relato pandémico? Porque hay una repetición enorme en el tema de la pandemia, ¿no? Y uno puede estar repitiendo la misma historia, que son historias que nos están pasando a todos. Entonces, ¿qué creen ustedes que hace un buen relato pandémico?
¿Quién quiere empezar? O les... 1, 2, Bernardita, ganaste. Porque me estaba riendo por eso. Estaba pensando en eso hoy día en la mañana. Y mientras estabas hablando también estaba pensando que creo que es súper interesante algo que al menos a mí me pasó, y yo creo que a otros periodistas también les ha pasado. Muchas veces, en general los periodistas sabemos un poquito de todo, entonces manejamos temas, como que es raro que de repente nos encarguen de reportar algo de lo que no sepamos nada. Y con la pandemia, efectivamente no sabíamos nada, qué era esta cuestión, este virus nuevo, más encima inventado. Entonces creo que a muchos, sobre todo en un principio, nos costó como asumir esa distancia entre lo que es novedoso para todos, o sea, para el resto, y lo que es novedoso para mí. Porque era todo tan nuevo para nosotros, y por lo mismo era tan interesante, porque como de naturaleza curiosos también, que nos parecía que era como que escribir sobre esto, pero en realidad, como decía Juan Pablo en el prólogo, o sea, era exactamente lo mismo que estaba viendo el otro, entonces esa novedad como que se iba evaporando muy rápido. Creo que en el caso de la pandemia, cosas que en realidad son cosas que creo que aplican al periodismo en general, cosas que creo que eran importantes, y hacían una crónica valiosa, era obviamente la novedad, que creo que por lo que te estoy diciendo era mucho más difícil también, como mantener esa novedad que todos los días se iba evaporando. Además que, sobre todo los primeros meses, era esta cantidad gigante de información que todos los días se iba renovando, entonces de repente tú agarrabas un tema y a la semana siguiente ya estaba, ya lo habían hasta desmentido los científicos, en ese sentido una cuestión que estaba pasando muy rápida. Y obviamente creo que algo que es muy propio de la pandemia en sí es la experiencia humana, el relato humano de cómo hemos vivido todo esto, que también de alguna manera, si bien, claro, todos estamos viviendo lo mismo y en ese sentido como que se homogeneiza un poco la temática, a la vez todos los vivimos diferentes, porque cada uno vive en situaciones diferentes, en casas diferentes, con familias diferentes, con carencias diferentes, con situaciones de salud diferentes. Entonces creo, al menos para mí, los relatos pandémicos que más llamaron mi atención el último año fueron los que hablaban de historias humanas, buenas historias humanas, bien contadas, lo que creo que, de nuevo, y en ese sentido yo obviamente me leí todas las crónicas, una de mis favoritas en ese sentido es la de Sebastián, que es un caso que es súper representativo, y ha habido muchos otros casos de ese tipo, pero creo que está súper bien contado, y ahí creo que también jugó un poco el tema de la novedad, como de sacarlo cuando estaba pasando pronto, y que eso permitiera también para que la gente se agarrara de eso y se sintiera representada. Eso creo que son para mí los dos aspectos, al menos para mí. Dale, Javier, dale. Sí, yo quería decir que en el periodismo es difícil, es complejo, y a veces no es tan necesario quizás ir en busca de la novedad. Yo creo que una de las premisas fundamentales del periodismo es simplemente constatar los hechos. Y yo creo que estas crónicas constatan hechos que simplemente por hacerlo y por narrarlo en un espacio más extenso, digamos, que en una noticia más reducida, que puede serlo en un breve o en televisión en 2 minutos, digamos, permite que ese hecho quede grabado y represente otras historias que se están replicando y que se van a volver a replicar por miles de veces quizás. O sea, el caso de Zulema, por la crónica de Catalina, el caso de Javiera, como la crónica de Sebastián, el caso de la Brigada Dignidad, como en el de Rosana, o la sensación que me deja de cómo empecé a vivir el encierro cuando leía la crónica de Bernardita, ¿no? En una residencia sanitaria, que después lo viví, digamos, en los meses estando en el confinamiento del hogar, digamos. O sea, no necesariamente hay que ir en busca de esa gran novedad, sino simplemente lo que está alrededor sucediendo, y que en el fondo se va a replicar miles de veces, pero que
al contarlo, al relatarlo de una forma quizás sincera, concreta, con la mayor cantidad de datos posible, va a permitir reflejar lo que se va a repetir muchas veces, como a mí me marcó también el relato de Javiera, de Zulema, y que lo vamos a seguir viviendo. Van a haber muchas Zulemas, muchas Javiera, que van a tratar de salir adelante en esta pandemia, y van a seguir habiendo muertos en esta pandemia, pero ¿por qué se graba esa historia? Por constatar los hechos. Yo creo que una cosa interesante que pasó con la pandemia es que al comienzo claramente era un tema de salud, ¿no? Y casi era, lo más importante era informarle a la gente cómo cuidarse y qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, hay un término que define mejor quizás la pandemia ahora, que es la sindemia, ¿no? Y que estas historias de ustedes caben en eso más, porque no es ya un tema solo de salud, sino que fue un tema donde ahí entran las historias humanas, ¿no? Todas las que contaron ustedes, y que es muy impresionante porque a pesar de que a todos nos está ocurriendo esto, estas crónicas son una forma de verdad entender lo que está pasando. ¿Ah? Una cosa es que a ti te lo digan, te tienes que quedar encerrado en un hotel cuando llegas a Chile, y la otra es que alguien te lo cuente con detalle, ¿no? Quería empezar a hablar un poco de las crónicas de cada uno, y ahí siguen metiendo, si quieren, este tema que hemos ido hablando. Quería empezar contigo, Cata. Que hiciste esta crónica que se llama Un regalito para nadie, que claramente es una historia que sucede durante la pandemia, pero es una historia en realidad sobre, como estaba diciendo Javier, ¿no? Sobre muchas otras cosas, sobre la pobreza, sobre la dignidad, sobre el hambre, sobre ser mujer, ser madre soltera, sacar adelante familia. O sea, hay tantos temas metidos ahí, es como que la pandemia nos da micromundos de lo que al final es la sociedad, ¿no? Ha sido un gran reflejo de lo que es y de los problemas que ha tenido. Entonces, yo te quería preguntar un poco, Cata, ¿cómo fue para ti, en términos bien prácticos, reportear esto? Porque fuiste a verla, al principio decís que recibiste una llamada por teléfono, ¿no? Pero una de las cosas que cambió la pandemia es la forma en que reporteamos. ¿Cómo fue para ti esta historia? ¿Cómo la armaste? Yo hola. Hola. En realidad esto era como una columna más que una crónica, lo que me pidieron, y lo que empecé a hacer un tiempo en el desconcierto, que después lo suspendí porque me puse a escribir un libro, y fue como una temporada nomás que lo hice, como durante 6 meses más o menos. Eran columnas, pero lo que me interesó fue ubicarme en la subjetividad. Entonces, una de las cosas, volviendo a tu pregunta inicial, una de las cosas que creo que pasó con la pandemia es que cuando uno está ubicado en un lugar de cierta sensación de certeza o de estabilidad, uno puede mirar un fenómeno como un hecho, un poco lo que decía Javier, ¿no? Como un suceso. Pero como nosotros también estábamos atravesados por este fenómeno en términos psicológicos, o sea, una de las cosas fuertes de la pandemia es cómo atravesó la psiquis, ¿no? Cómo interfirió y desestabilizó psicológicamente a todas las personas. Entonces, se escribe desde ahí, desde el cuerpo, desde esa misma psiquis atravesada, ¿no? Yo siempre escribo desde mi subjetividad, desde mi cuerpo, ¿no? Como, no soy tan periodista, creo, así como que mi aproximación siempre me compromete en términos emocionales. Entonces, este caso en realidad es una persona que yo conozco hace mucho tiempo, es un caso, es una señora que tiene una situación muy, muy crítica, porque bueno, no les voy a contar detalles, pero un niño chico de ella que está a los 6 años, no sé, lo llevó a la posta, ponte tú, y estuvo esperando 5 horas en la posta que le dijeran qué pasaba con el cabro chico, y después que salió a preguntar ya que nadie le decía nada, le dijeron, oiga, pero si se murió, no le dijeron que se murió. O sea, es como el trato que recibe esta gente. Y después tuvo otro hijo que se metió en tráfico de pasta base y se suicidó en el norte. Lo tomaron preso y se suicidó en la cárcel. Entonces ella vivió, y ella está con un cáncer súper avanzado. Esta es una relación personal que yo he tenido, porque esta señora llegó a mi casa, porque yo vivía en Estación Central, o sea, yo vivía como en un sector más popular. Entonces esta señora, hace 1000 años, y de ahí en adelante siempre mantuve una relación con ella, como de un poco apoyarla. Entonces, en realidad esta señora yo la he reporteado toda mi vida.
O sea, hace 30 años que yo estoy al tanto de las historias de ella. Y quizás ahora pienso por qué he estado involucrada en esto. Claro, quizás esa necesidad de estar o de mirar por los ojos de otros, ¿no? De salirse también. O sea, por un lado estar súper metido en la subjetividad, por otro lado también como salirse de uno mismo. Es bien interesante porque justo lo que te iba a preguntar es que tú, de todas las crónicas, la tuya es la que tiene claramente una visión más personal, o sea, la de Bernardita es personal, pero la tuya tiene como una columna de opinión, o sea, tú estás claramente en algunas partes dando tu opinión y haciendo un statement muy fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, y aquí me parece un poco contradictoria, es súper periodística algunas de las cosas que tiene, ¿no? Y me parece fascinante el nivel de detalles que sacas, la lista de la caja, creo que es una cosa súper fuerte de leer, ¿eh? Es súper simple, pero es tan real, te lleva tanto ahí. La voy a leer incluso, haz que la anoté, es que me pareció de verdad un gran ejercicio periodístico y de crónica. La señora decía que le habían llegado 2 paquetes de té negro, una bolsa de leche en polvo de 900 gramos, 1 kilo de harina, 4 paquetes de fideos de 400 gramos, 2 kilos de arroz, 3 tarros de jurel, 1 kilo de lentejas, 1 kilo de garbanzo, 3 tarros de verdura en conserva, 3 tarros de frutas en conserva, 1 botella de aceite, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de sal, 3 sopas en polvo, 1 tarro de leche condensada, 1 bolsita de aliño surtido, 2 tarros chicos de salsa de tomate, 1 bolsita de mermelada y 3 bolsitas pequeñas de levadura, quizás lo más preciado. Esa caja, ¿tú la viste, te la describió o es una licencia? No, yo vi la caja, no es la caja de ella, pero era como la caja estándar que repartieron en la primera vez. Lo que pasa es que, bueno, también habían como 2 ejes acá. Uno era la crítica, digamos, a como la insensibilidad en la composición de la caja misma y en la manera publicitaria en que repartieron eso, o sea, era una crítica más política, pero había también una mirada más más psicológica, digamos, que tiene que ver como estas personas, porque les decían su nombre, ¿no? O sea, cuando les daban la caja les decían su nombre, y es como estas personas que no han sido nunca nombradas, como un poco una metáfora como de ser caja vacía, ¿no? Como de sentirse caja vacía. Un poco esta cuestión como de la invisibilidad de un montón de personas, y en el fondo esta caja también es para nadie, porque no tiene, es como un regalo estándar, es como una cosa que no tiene destinatario, ¿no? Que está hecha como muchas de las políticas que hay. Bueno, no sé acá si habrá alguien muy partidario del gobierno de Piñera. Muchas de las políticas de Piñera que han sido totalmente insensibles, absurdas, sin destinatario, sin dirección, ¿no? Como locas. Y una cosa final que te quería preguntar, que le atañe un poco a todos, sí, es la importancia del final en las crónicas, porque siempre en las escuelas de periodismo y yo en la redacción hablamos mucho del comienzo, ¿no? De cómo empieza una crónica o un reportaje y lo importante que es enganchar. Pero el final tuyo es súper... a mí me pareció que tiene belleza, ironía, tristeza, tantas cosas al mismo tiempo. Una frase que agregas ahí. ¿Cómo ven ustedes el final de la crónica? Porque es importante, porque hay una cosa de sensación para el que lee que es re importante, ¿eh? Como que es como que te lo cierran y sientes que te contaron algo. ¿Cómo fue ese final para ti en general? Si... Hoy ni me acuerdo qué escribí al final. Ah, escribiste algo del amor, de por eso cuando uno nombra... ¿No te acuerdas? No. Ay, no la anoté. Bueno, pero el final de las crónicas igual da lo mismo. ¿Cuánta importancia le dan a cerrar una crónica? Rosana. Sí, bueno, partiendo por esa pregunta, a mí me parece que el final es casi más difícil que el inicio, porque en el inicio tú como que presentas la historia o de alguna manera le das la entrada a una historia que tú ya sabes viene. Pero en general las historias no terminan cuando uno termina la crónica, sino que siguen, y uno tiene que, ¿cómo dices eso? ¿Cómo dices que aquí termina esta parte, pero
pero en definitiva no puede cerrar la historia, porque sigue. También la historia de la crónica de Catalina, o sea, la vida de esa señora siguió después de eso y más o menos igual, supongo yo. Uno espera que no peor. Pero el final efectivamente me parece a mí que es como, tiene que dejar abierta la historia, lo que sigue, pero a la vez cerrar ese pedacito de historia de manera coherente que tú estás narrando. En el caso de la crónica mía, de la Brigada Dignidad, que bueno, también voy a aprovechar de hablar un poco de lo otro que preguntabas antes. A mí me parece que esto de la pandemia, sin duda, nos pone a todos en una situación absolutamente desconocida, pero yo creo que acá en Chile fue más aún, porque ya veníamos en un ambiente súper enrarecido que tenía que ver con la revuelta, y se suma un poco, y nos hace ver escenas, digamos, chilenas, que no habíamos visto, y que no habíamos visto hace mucho tiempo, y en esa nueva como acontecer, se van dando historias que también son nuevas, que no habíamos visto. Y en el caso mío, yo me fijé, bueno, yo para responder un poco la pregunta de Catalina, si uno es partidario o no, yo fui mucho a las protestas. Y una de las cosas que siempre me llamaba la atención eran estas brigadas que pasaban, que a mí me asemejaban a estos voluntarios de la ONU que van a las zonas de guerra. Eran como lo mismo, yo las veía pasar y la gente los aplaudía, y eran realmente como héroes que transitaban ahí, que se exponían, en fin. Y en algún momento, como narro en la crónica, veo a una persona que yo, no es que era mi amigo, pero lo ubicaba, y lo veo en un momento en una de las protestas, y después, semana después, lo veo con el overol. Y como que me acerqué a él y dije, ¿dónde están ustedes? Y le dije, lo único que quería que me contara, no pensando escribir nada, sino que de pura curiosidad y admiración. Y dice, no, sí, hacemos esto, mira, y aquí llega, y empieza a explicar. Entonces yo digo, no, esto lo tengo que escribir. Yo estoy dedicada al periodismo corporativo de hace 1000 años, no escribo, ¿no? Y me metí en eso, y justamente lo que aparece ahí son estas historias humanas, un poco qué es lo que yo creo que la crónica tiene que relatar, porque siempre en los diarios, salvo las como excepciones, o en los medios, más bien los diarios, se narra como la historia general, ¿ah? Lo que está ocurriendo, las cifras macro, las historias macro, y entran muchas cuñas de autoridades o personeros que son especialistas, que te refrendan lo que tú estás discutiendo. Pero acá lo que hay son historias humanas, o sea, qué es lo que subyace detrás de todo, en este caso de este heroísmo, de estos uniformes en overoles. Bueno, ¿quiénes son ellos? Y a mí, lo que yo descubrí, digamos, finalmente logré entrevistarlo, que también fue un proceso porque no querían, porque hay un tema de miedo, de que no tienen que revelarse quiénes son, me pidieron que fueran nombres ficticios, en fin. La primera vez que entré a una de estas entrevistas Zoom, había uno que estaba con una capucha, así como para que no se notara mucho su cara, y tú vas viendo ahí que son personas, o sea, que podríamos ser cualquiera nosotros. Hay algunos ingenieros, uno que son doctor, otra que es ama de casa, y me parece que eso es lo potente de la crónica, que tiene que ver un poco como tú vas generando identidad, porque yo personalmente me sorprendí de esas personas que encontré, todas muy, no sé cómo decirlo, pero todas muy chilenas, súper chilenas, y uno anda en realidad, o yo ando por la vida pensando, y esta ¿Qué crítica sentido de que... chilena? O sea, como que o sea, no podrían haber sido de otro lado, las cosas que hablaban, cómo se juntaban, cómo conversaban, el tema de que sea vía Zoom, porque ya estábamos todos en cuarentena. Claro, por un lado es muy limitante, pero por otro lado yo me fijaba en cada ventanita, la que estaba sentada en la cocina, cómo era su cocina, el otro que estaba en el living, que era un poquito más, era ingeniero, entonces tenía un living blanco, bien bonito. Entonces, ir viendo todos esos detalles que también son muy personales, ¿ah? Y yo creo que es una oportunidad también en el Zoom. Y ellos, ¿por qué digo que son muy chilenos? Porque finalmente hay ahí algo que uno reconoce que es la identidad chilena,
que nosotros, o por lo menos yo creo que es muy común, todos criticamos que a este país le falta identidad, que no tenemos identidad como otros países que tienen la identidad tan definida. Y yo creo que quizás no nos hemos preocupado de buscarla, y creo que en la crónica, y celebro mucho este libro, y celebro mucho que se empiece a rescatar, la crónica es en el fondo eso. La crónica refleja a las personas de un lugar con sus características y todas sus formas especiales de ser y de pensar. Y creo que la crónica tiene que ver con eso, con rescatar la identidad. Y para cerrar, respecto del final que tú preguntabas, Carolina, el final de mi crónica, después de haber narrado toda esta hazaña heroica, termina con que la hija de una de ellas, que está en la cocina, pide que que ya es tarde y que quiere que la vayan a acostar. Entonces una madre que está sentada en su cocina, joven, y dice, bueno, se acaba aquí porque yo tengo que ir a acostar a la niña, ¿me entiendes? Y me parece que ese es el final que tiene que ver con la crónica, de decir, esto podría haber sido cualquiera de nosotros, estos somos nosotros, y efectivamente todo esto que está ocurriendo, que ha convulsionado al país, que lo seguimos viendo hasta el día de hoy, tiene que ver con este tremendo pueblo, digamos, esta tremenda ciudadanía que somos los chilenos, que muchas veces no nos damos cuenta de lo que somos, ni de lo que tenemos. Yo creo, me contestaste casi todo lo que te iba a preguntar de alguna manera, pero, no, genial, así está, es muy bien, pero no, una cosa que me pareció mucho del tuyo, y quizás porque es el más amplio de cantidad de gente, ¿no? De que veías el conflicto social y veías la protesta, y me daba la impresión de alguna manera que casi lograste escribir un documental. O sea, a mí me llevó tanto ahí agradecí tanto entender cómo funcionaba esta brigada, cómo funciona, en el fondo lo que uno no ve, uno ve la gran masa de gente que protesta, ve obviamente la primera línea y todas las imágenes siempre que se muestran en la tele, pero no ve necesariamente todo ese tejido que se va volviendo cada vez más trinchera de guerra además, y que termina con esta cosa tan rara de que cuando te muestran el video, te ganas la confianza, te muestran el video y ves esto, es casi lo mismo que estar viendo la pandemia, ¿no? Como la pandemia y el conflicto social se empiezan a mezclar y se vuelven, claro, al final son todos conflictos bastante de guerra, ¿no? Y creo que también haces algunas descripciones, yo que no trabajo en medio de crónicas, pero hacemos crónicas, ¿no? Pero lo mío es bastante mezclado porque somos periodismo 24/7, entonces a veces soy una agencia de noticias, a veces soy un semanal, depende de la agenda, de tantas cosas. Creo que una de las cosas que más me gustó de tener el tiempo de sentarme a leer estas crónicas, al final son los detalles, ¿no? Como un detalle te marca, te acordáis de una cosa, y en el tuyo me pareció, por ejemplo, que la descripción del sonido de las lacrimógenas es algo que nunca había pensado yo. Que la lacrimógena suena como que da terror, ¿no? Y esa cosa de saber que la valentía tiene que ver con sentir miedo, ¿no? Porque ellos tienen mucho miedo, pero es como siguen moviendo. Eso me pareció muy humano y muy bonito porque tiene que ver con eso que decís que podemos ser todos, ¿no? Y lo que te iba a preguntar, que lo nombraste con el final de la niña, es que tu crónica es muy transparente sobre que es una crónica de pandemia en términos de que Zoom es parte de tu crónica. Ya contaste un poco de que fue complicado y todo, pero yo me pregunto sobre todo el tuyo, que son tantas personas, que tenías mucha gente. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, lo que no cuento en la crónica es que, claro, me junté 2 veces con ellos y también me junté con cada uno de ellos un poquito. O sea, hice como, no sé, como 8 entrevistas, o sea, 8 Zoom. ¿Ya? Fue una cantidad de material exorbitante, porque tú empezabas a hablar con ellos, y claro, cuando hay una conversación grupal, es difícil tener la individualidad, digamos, de que siente cada uno, porque además ellos se van retroalimentando, y lo que dicen de manera personal, obviamente que no va a ser lo mismo que cuando están en grupo. Entonces fueron varias entrevistas, y claro, uno se fue esto de decir, de transparentar que es Zoom, yo creo que también le agrega, ¿me entiendes? Porque esa es la realidad, porque también esto que no usábamos el Zoom antes, pero uno es capaz de emocionarse, ellos son capaces de transmitir sentimientos, yo soy capaz de entenderlo a través del Zoom, ¿me entiendes? Y que eso también tiene que ver con la pandemia. Yo creo que
Sí, yo creo que esta crónica, no sé si habría salido así, quizás mejor, no sé, pero no sé si habría salido así como, o sea, no habría salido así si no hubiera sido por Zoom. Eso también es parte de la realidad, de lo que estamos viviendo. Pero me daba esa curiosidad de cómo habías llenado los huecos, porque como solo, claro, la descripción de una conversación de Zoom, uno no puede sacar todo lo que sacaste, ¿no? No, claro. Y al final es como toda crónica bien hecha o todo trabajo bien hecho lleva más trabajo del que se nota, ¿no? Así No es que yo hice una conversación por Zoom y, ay, mira qué bien me salió y ahora escribo tremenda crónica. No, hablé con todos por separado también. Vale, vale. Javier, tu crónica es súper diferente a todo esto, ¿no? Porque es una, ay, se cortó, ¿no? Sí, ¿no? Yo No, pero se me cerró. Es una crónica histórica, ¿no? Hecha sobre todo, me imagino, con material de archivo. Sí. ¿Archivos que estaban online o archivos que fuiste a mirar en forma presencial? Bueno, esa fue la primera complicación, pues justamente como estábamos en pandemia, al tener esta propuesta del editor del The Clinic, Patricio de la Paz, quien me invitó a hacer esta crónica, inmediatamente en otro contexto yo hubiese dicho voy a la Biblioteca Nacional, que es lo que he hecho en otras instancias, pero la Biblioteca Nacional estaba cerrada. Entonces, sabía que estaba sitios como la Biblioteca Nacional Digital o Memoria Chilena. Quizás podría contar un poquito de qué es la crónica. Sí, iba a ir, justo, sí. Sí, la crónica relata lo que fue la gripe española en Chile, que transcurrió durante 2 años entre 1918 y 1920, y que, en resumen, digamos, murieron cerca de 40.000 personas en ese periodo en Chile, producto de esta epidemia que ocurrió. Entonces, donde encontré más información, digamos, fue en el diario La Nación, y de esas fechas estaba digitalizado el material en el archivo que conserva el Centro de Investigación de la Universidad Diego Portales. Entonces, ese material estaba online. Ya. Y yo fui día por día bajando los diarios de ponte tú, de febrero de 1918 hasta noviembre de 1920. Además que se produjo también una cosa personal, porque yo trabajé en el diario La Nación, entonces esos archivos que estaban antes en el subterráneo del diario La Nación, en Agustina 1269, alguna vez yo los visité personalmente y los tuve en mis manos, ¿no? Entonces lo que ahora podía verlo digitalmente, alguna vez lo había visto y lo había tocado, digamos. Entonces había tenido cierto contacto con ese material y me fue amable visitarlo y sabía más o menos cómo rastrear ese material. Quizás lo más complejo para mí fue el desafío de hacerlo en presente, como me dijo el editor que lo hiciera, ¿no? Estamos en la primavera de 1918, los trabajadores, los empleados no están llegando a sus trabajos. Eso quizás es lo que me costó más, pero después le agarré el hilo, digamos, y lo fui realizando. Y lo fui viendo como algo muy entretenido y a la vez me fui dando cuenta de las conexiones que se pueden hacer con el presente. Eso te iba a decir, ¿no? Que es bastante impresionante porque es un siglo atrás. Hay muchas cosas que son distintas y que son, esto es pre-internet cuando pasa esta epidemia, esta pandemia, ¿no? Entonces, la información acá, había 4 diarios en Chile, La Nación, El Mercurio, Las Últimas Noticias, El Diario Ilustrado, 4 millones de personas, y sin embargo, quizás porque está escrito en presente, la cantidad de paralelos que puedes hacer y de reconocibles con el Chile de un siglo después son muy fuertes, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para ti de... ¿Qué paralelos te llaman más la atención? Bueno,
el tema más evidente que se fue presentando en la crónica es el tema de la desigualdad social. ¿Quiénes mueren inmediatamente? Los que no llegan a sus trabajos. ¿Quiénes son los trabajadores, los más pobres? Inmediatamente el tema de la desigualdad. El presidente Sanfuentes en ese momento, cuando da su conteo público, digamos, creo que en julio de 1919, su mayor preocupación cuando habla de la pandemia tiene que ver con el desempleo, no con la cantidad de muertos que ha producido la pandemia. A él le preocupan las cifras de desempleo. Por ejemplo, los colegios no se cierran. Estamos también hablando de una crisis sanitaria de las cuales no hay mayor información de cómo proceder. Se producen en los colegios medidas de desinfección, en los servicios públicos también, en los transportes públicos también, pero los colegios no se cierran, los teatros y los cines siguen funcionando. Entonces, y luego el corolario de esto de la desigualdad que atraviesa, digamos, la crónica que me llama la atención, es una reunión que hay, si no me equivoco, en el Club Hípico de parte del presidente y sus autoridades, y donde se produce una colecta entre como toda la aristocracia invitada para comprar insumos médicos y poder reunir dinero para justamente los más pobres que están afectados por esta pandemia. Obviamente el tema de la desigualdad. Sí. Yo noté, sí, una cosa que es esto mismo que estás diciendo, ¿no? Que decía, los pobres son las verdaderas víctimas, ni la clase política ni la aristocracia parecen reaccionar frente a esta epidemia fatal. Es muy fuerte, ¿no? Que esto haya pasado hace 100 años. Por otra parte, la crónica tiene algo tiene cierto espacio para cosas que uno podría tomar, no sé si lúdica es la mejor palabra, pero hay espacios de las películas que se veían en ese tiempo, ¿sabes? Que da una nostalgia y una cosa como, no paralela, como metida entre líneas de la sociedad y de la cultura, ¿no? La que más me gustó, me fascinó, fue la obra que se llamaba Besos son triunfos, de Albert Capellani, que dice que la crítica es que es una verdadera cátedra del beso, pues enseña todas las maneras, formas, situaciones y duraciones de los besos para conseguir el mayor partido posible sobre ellos. ¿Qué tal de obra de teatro? Es muy bonita toda esa cosa que haces porque ahí sí hay diferencias. ¿Qué cosa? Perdón, Javier, dime. Claro, en el fondo, sí, que en el fondo yo lo coloco que me impresiona cuando veo en el archivo de la Nación este gran aviso, el beso, y parecía una ironía porque justamente los contagios, el tema de estamos viviendo una pandemia producto de una infección donde no podemos, ¿cómo se llama?, contagiarnos. Yo pongo ahí en un momento, no existe como hoy un plan o un eslogan que diga quédate en casa, digamos, ¿no? Claro. Entonces, más encima se promueven estas películas sin ninguna intención, bajo una inocencia sanitaria también completa y una ignorancia total. Es que de verdad creo que el hecho de que esto sea pre-internet no nos podemos olvidar, ¿ah? O sea, es muy fácil, ahora no lo podemos ver de otra manera porque tenemos un flujo de información enorme, pero es verdad lo que dices tú, ¿no? Ahí había una ingenuidad que ahora, no sé si podríamos hablar de ingenuidad ahora, ¿no? Ahora es otra cosa. Exactamente. Rosana, ¿tú querías decir algo? Sí, no, quería decir que la crónica de Javier a mí una de las que, bueno, me gustaron todas, pero esta me encantó, este reporteo que uno nota que es muy periodístico, o sea, porque está hecho en base a un producto periodístico, o sea, uno nota que él está leyendo un diario donde la información que hay es periodística, y él está haciendo una información, es como una meta información periodística, porque me encanta la forma de súper objetiva, entre comillas, porque está sacado, digamos, citado, de contextualizar el país.
¿ah? De lo que está pasando, por ejemplo, esto que tú mencionas de las obras de teatro, de todo lo que está ocurriendo, pero me encanta esta como el modo tan objetivo, vuelvo a repetir entre comillas, pero que es tan rico, o sea, en el fondo te da a entender toda la vida humana y lo que está ocurriendo, el drama humano y el tipo de vida que llevan las personas y el distinto tipo de personas, pero todo en base a un material que ya está reporteado, ¿me entiendes? Me encanta eso, porque la encuentro tan seria, tan potente, me encantó además la forma de concatenar una cosa con otra, de ir, o sea, no se trata solamente de la pandemia, perdón, de la epidemia aquella, se trata como de la epidemia en ese Chile. ¿Ah? Lo encontré súper buena, mis felicitaciones, Javier, la encontré muy buena esa crónica. Gracias. Sebastián, tu crónica que se titula Una promesa que nunca llegó, el drama de morir esperando por una residencia sanitaria, no tiene mucho espacio para nada lúdico ni nada, es una crónica realmente triste, ¿no? Devastadora, que da mucha impotencia, da mucha pena, que de nuevo trata de la desigualdad, ¿sí? De alguna manera. ¿Cómo llegaste a esta historia? ¿De dónde sale? Bueno, estando en casa por primera vez me di cuenta de la gran fuente de pauta que son los matinales. Yo también. Siempre, como esta cuestión tonta de despreciar la pega al matinal, y la vi, tiene una pega en verdad increíble. O sea, la opinión pública, encuentro yo, se está dando en los matinales, los golpes periodísticos están ocurriendo ahí, y creo que un poco lo que a la gente le interesa. Entonces, uno de estos días yo vi a Joaquín Lavín ahí encerrado en una residencia sanitaria, por un Zoom con unos panelistas, y encontré toda esta escena como muy surreal. No sé si les pasó, si vieron a Joaquín Lavín, que efectivamente como subía su foto de porotos con rienda en su residencia sanitaria, y decía, aquí algo malo está pasando. Entonces me obsesioné con encontrar un caso de una persona que necesitara ese lugar, no necesariamente el de Joaquín Lavín, pero que necesitara ese lugar, y que el hecho de no llegar a ese lugar hubiese tenido consecuencias. Sonaba muy bonita la pauta, pero no tenía cómo llegar. Entonces lo que hice fue catetear mucho a una funcionaria pública, no voy a decir de qué institución, encargada de coordinar los buses que llevan a las personas a la residencia sanitaria, y ella finalmente me terminó soltando esta historia. Entonces, de ahí vino mi pega de tratar de convencer a personas que estaban de luto, que se le había muerto la matriarca de la casa, y también que estaban con COVID. Todos en esa casa se habían contagiado, entonces yo no tenía la opción de poder ir. Mi intención y mi meta, siempre que uno cuenta esta historia más triste, dramática, y que uno tiene que conectar mucho con la emoción de las personas, de estar ahí, porque creo que es difícil entender la dimensión de la totalidad. Mi intención era retratar esa casa, retratar ese barrio, retratar todo lo que pudiese esa familia. Sin embargo, no se podía. Entonces, la solución que traté de encontrar fue conversar mucho tiempo. Como lo decía Rosana, no fue una entrevista nomás, no fue... y claro, fue entender que uno también puede rescatar otras cosas. En mi caso no fue por Zoom, porque la conexión de internet de esta familia no era muy buena, fue por teléfono, pero el detallito que dijiste tú, Rosana, me llamó mucho la atención, cómo voy a acostar a los niños, o Javier, que acá que incorporó una obra de teatro. Son esas cosas que no tienen que ver con la historia, que finalmente te cuentan y te terminan contando mejor la historia. En este caso, yo me acuerdo que la Javiera, que es la niña que entrevisté, le pidió a la mamá prender la estufa, que hacía frío. Entonces son esas sutilezas las que finalmente te terminan como describiendo o situando mejor un lugar. Pero claro, así fue como terminé llegando a la historia, gracias a Joaquín Lavín y a mi insistencia. Sí, bueno, de hecho ellos hablan de eso, ¿no? Esa imagen de Joaquín Lavín es muy fuerte, como es también una frase cuando llaman, en alguna de todas las llamadas con Ceremi, que le dice que en el sector oriente funciona diferente, ¿no? Sí. El hecho de que
esa puede ser una respuesta oficial o semioficial, o sea, que son autoridades y que lo digan, ¿no? Muestra la fractura enorme, como sigue siendo tan como natural. ¿Ah? ¿Les parece tan natural a algunas personas? Voy contigo, Javier, un segundito. Pero creo que ahí también lograste una cosa, Sebastián, a mí me pasó, porque en general es verdad que en la prensa uno ve las historias de éxito de esto, ¿no? Sí, claro. Cómo funcionan, pero no el drama de que la gente no llega, y creo que lograste una cosa, a mí me pareció muy... Tan esa cosa de, uno puede contar una historia que le pasa a alguien sin que puede, si no tiene los detalles que son los que logran ustedes tener, parece una historia como de aire, ¿no? Y en esta me pareció tan impresionante esto de que la abuelita era, porque yo siempre me la imaginaba flaquita, no sé por qué, porque se estaba muriendo probablemente, y de repente dices que es gordita y que costaba mucho moverla. Y ahí es como que te sacan, ¿saben? Son esas pequeñas cosas que te hacen como entrar a una historia real, que no es la que te estás imaginando tú. Y ese mérito de hacer eso por teléfono me parece realmente loable. Javier, tú querías decir algo, ¿no? Sí, bueno, en esos detalles que tú también hablabas delante, también hay dos detalles que son claves también en la crónica de Sebastián, ¿no? Uno cuando dice, la Javiera creo que llamó más de 50 veces para que la pudieran contactar, y la otra cuando en una situación relata que la madre incluso pensó en salir a la calle para que Carabineros la detuviera y así poder irse a una residencia sanitaria. O sea, ese nivel de desconexión con lo que está pasando con la realidad, que la burocracia te impide que te atiendan correctamente, y pensar en algo que parece muy loco para que cuidar tu salud y la de tu familia. O sea, esa situación me quedó muy marcada, digamos. Sí. Sí, bueno, como a mí también me marcó mucho como la naturalidad con la que me dijo esa frase la mamá de Javiera. Fue bien impactante, fue como quien tose. Entonces, pucha, esta crónica finalmente lo que relata es que en Santiago en ese momento, y creo que nunca ha habido déficit de residencias sanitarias. Lo que yo traté de retratar acá es la descoordinación y un poco la inoperancia de las instituciones que se fueron levantando a medida que fue llevándose la pandemia. Uno cuando ve estas pautas de las vacunas o estas pautas de qué sé yo, de las sanitizaciones de los lugares, se ve todo muy formal, como muy bien pensado y todo, y finalmente lo que yo creo que tiene meritoria esta crónica es que demuestra un poco la improvisación con la que funcionan las instituciones, y haciendo también referencia a lo que decía ahí Javier de las 50 llamadas y todo eso. Yo fui súper cuidadoso como en el momento de conversar, como era súper sencillo, era que ella viera su registro de llamadas y me mandó los pantallazos de 50 llamados, y yo decía como, ¿cómo esto puede estar pasando? ¿Cachai? Y también lo mismo de los correos electrónicos. Yo tuve la suerte que mis documentos de prueba estaban ahí mismo. O sea, tenía una niñita de 16 años pidiendo que por favor la saquen de esa casa a su abuela, perdón, a ella, que estaba contagiada para no contagiar a la señora. Entonces era como, loco, ¿qué está pasando? En verdad, y con el bolso esperando, si esa escena también es muy sutil. O sea, la mamá con su hija con el bolso esperando que lleguen y que el Estado no llegue. Eso como que te da cuenta de la descoordinación y del... ¿Sabes algo más de la investigación que nombras al final? ¿De la investigación, perdón? De la investigación que el Ceremi asegura que abrió. No. Llamé 2 semanas después y no había pasado nada, tampoco se habían contactado con ella. O sea, el contacto fue como más que nada por el pésame, por buena voluntad. Es que eso es lo que me pasa, las cuestiones terminan como cumpliéndose más por buenas voluntades que por una estructura y que por un trabajo bien definido previamente. Sí, o por saber moverse. Hay una exigencia de que tú tienes que ser tan articulado para lograr las cosas, que es completamente injusta, ¿no?
Claro, pero estas personas me decían, o sea, hicimos todo lo que podíamos hacer, más que podíamos hacer. O sea, era lo que decía Javier, ir a que la detuvieron carabineros. Entonces, y con esto también me gustaría volver al principio, porque, claro, yo esta nota la hice en el desconcierto cuando teníamos que competir con los grandes monstruos de la prensa que tienen ejércitos de periodistas, entonces como que para mí la crónica, y por eso me gusta tanto este libro, es como encontrar el caso más representativo de una situación que afecta a muchas personas. Para mí, como que a mí me lo enseñó, es un periodista que admiro en mis primeros años, muy sencillo, ¿no? Como encuentra el mejor caso de algo que afecta a muchas personas, pero yo creo que como seguir aplicando eso es inagotable. O sea, yo creo que de aquí hasta que termine mi carrera voy a seguir haciendo ese mismo método. ¿Sí? Creo que la mejor forma de contar una historia es esforzarte mucho, tanto como en escribirlo, en reportearlo, en encontrar ese caso. Y eso es lo que yo trato de llevar en mis historias, como que el caso en verdad en el clavo. Bernardita, levantaste la mano y justo iba para ti igual. Sí, Dale. quiero agregar algo, de hecho, a lo que estaba diciendo Sebastián, a la historia, el tema en sí del que trata la historia de Sebastián. Cuando yo leí esa crónica por primera vez, me acuerdo que me llamó mucho la atención y me pareció aún un poco extraño. Además, como vamos a abordar también, yo venía en algún momento, estuve en una residencia sanitaria y como que se vio bastante expreso. Entonces fue como, guau, esto está pasando. Y ponte tú que a las 2 semanas que yo leí esa crónica al menos, no sé, fue después de que salió publicado, obviamente, me empezaron a llegar por inbox en Instagram mensajes de gente que yo no conocía, que se habían encontrado con mi crónica de residencia sanitaria, y no sé, me habrían llegado por lo menos 5 o 6 mensajes, así como, oye, puta, ¿sabéis que estoy llamando a la Seremi? Estoy esperando que me vengan a buscar, llevo 3 días con mis bolsos hechos, gente con guagua, embarazada, no me han llamado de vuelta, no sé qué hacer, ¿sabéis algo? Y sí, pues, ahí fue como que lo que tú decías, Sebastián, pues como que en ese sentido me hizo mucho clic cuando decías que tu crónica es súper representativa de una cuestión que primero tal vez más silenciosamente estaba pasando a mucha gente, hoy en día ya quizás se sabe más, pero sí, completamente, yo que sé. Una de las cosas de la pandemia, que ya pasaba antes, pero la pandemia lo acentuó más, es la cosa de las burbujas, ¿no? Romper tus propias... Es más difícil enterarte de otras cosas porque no tienes tanto contacto en la calle, no estás con otra gente. Entonces, ese esfuerzo de Sebastián me parece por eso muy loable, de verdad buscar algo que fue buscado, no te llegó. Claro. Es como pensar, y es verdad eso de que de encontrar el tema es tan importante como todo lo que sigue, ¿no? Bernardita, tú estuviste en lo tuyo se llama residencia sanitaria igual para los que llegan o hotel, residencia. Era una residencia sanitaria. Okay. A ver, ¿sabías desde el comienzo que ibas a escribir la crónica? ¿Llegaste ya, empezaste a tomar notas o no? Lo había pensado cuando ya, obviamente, bueno, yo venía regresando de vivir en Estados Unidos. Y de hecho traté de quedarme más meses allá porque acá estaba demasiado, bueno, allá también estaba la escoba, pero en el fondo era llegar y no sabía qué llegar, las residencias sanitarias como que recién habían empezado a implementarse, y cuando ya así no me dio para más, ya, fue como, ok, voy a volver, y ya había hablado con una persona, una amiga que había estado en residencia sanitaria antes, entonces tenía más o menos como un input de cómo podía ser, no sabía si me iban a obligar o no a irme directamente apenas llegara, y además que ese texto es crónica, pero también es un ensayo personal. Yo venía llegando a hacer como mi máster en escritura creativa, quizás me había distanciado un poco del formato crónica propiamente tal, como crónica periodística. Venía escribiendo cosas más así. Y ese texto tiene mucho como de un sentir el proceso de la vuelta también, que medio entremezclado con la contingencia y los hechos concretos de la experiencia. Por eso al principio no quería escribirlo, porque como que era, por un lado estaba en este lugar que era muy raro y muy frío, y por otro lado estaba viviendo todo lo que era un duelo, dejar una vida de 4 años así, de un día para otro, y quedar en este lugar más encima. Y me pasó que, bueno, claro, iban pasando los días y cada vez se iban dando situaciones más increíbles y absurdas. Y a la mitad, de hecho, a la mitad, o sea, eran 2 semanas, a la primera semana llegaba por primera vez a hacerte el aseo a la pieza.
Y ahí yo me veo de repente como en esta situación, que de hecho está en el texto, como acorralada, porque además es como que no era como si yo como que no había protocolos. Era como que un día a la mañana llega una señora a la pieza y me toca la ventana y me dice, vestía así como de astronauta, y me dice, vengo a hacerle el aseo. Y yo como, ¿ya? ¿Y qué hago? Me dice, no, aparece en la esquina. Y como que trate de mirar hacia la pared. ¿Ya? Entonces yo como ahí viendo la pared y mirando como de reojo a esta señora vestida como astronauta, como limpiándome el baño, y después metiéndome conversa, así como, y me decía mi amor, mi niña, y yo así me encima como en la angustia total, amándola, porque no había tenido ningún tipo de contacto humano con nadie en los últimos 7 días. Pues después de esa escena yo digo así como, ya, parece que voy a tener que escribirlo. Obviamente también creo que era un poco menos común la experiencia aún en ese momento, esto fue en agosto del año pasado, y mucha gente con las que yo hablaba, mis amigas o gente en mis redes, así como, tenéis que escribir de esto, ¿qué es lo que está pasando? Es muy raro, como que generaba mucha curiosidad. Y ahí, bueno, fue como ya, ok, entonces me tuve que sentar a recordar los últimos 7 días y ya en adelante a seguir anotando los siguientes 7 días. Yo creo que lo escribí el día antes de... Lo más fantástico a mí que me pareció es la sorpresa que te da como pensar que tú estás, o sea, si tú te preguntas, ¿vas a estar ahí? Te imaginas que vas a estar en tu pieza, que te van a traer una bandeja de comida y no sé qué, pero todo lo que pasa es muy alucinante, ¿no? O sea, la gente que conoces, la cantidad de vidas que están ahí cortadas igual que la tuya por visas que no se pudieron renovar, los pakistaníes que son lo máximo, los 2 fósforos que te regalan con un pedacito de cartón, lo máximo, o sea... Entonces, todo eso es un gran relato, o sea, yo entiendo que es personal y un poco como el de la Cata, que también está ella, ¿sabes? Ella desde una perspectiva más subjetiva, tú sí estás como del yo, pero de verdad yo lo encuentro que sí es una gran crónica periodística y quizás uno tendría que pensar en el término crónica periodística de una manera más amplia, ¿no? Porque es verdad que es sobre tu proceso, pero me estás contando un montón de hechos reales con gente que no eres tú y que le está pasando algo, y que es una experiencia que pocas personas hemos tenido, ¿no? De estar en esos hoteles. Entonces, a mí me pareció súper interesante, o sea, me sorprendió mucho. La droga, la no sé qué, todo lo que iba pasando era como, ¿sabe? Tiene una representación también bien interesante de la inmigración en Chile, ¿no? Tanto acento caribeño que hay ahí. Tipo, claramente, de hecho, obviamente también toda la gente que en el día a día venía a interactuar con uno, los que te traían la comida, todos tenían acento caribeño, mucho venezolano, de repente escuchaba a la gente hablar por las paredes o los balcones de arriba, porque eran como balcones sobre balcones sobre balcones, yo creo que estaba como justo al medio y era un edificio que había sido, no sé, 20 pisos, entonces había mucha gente ahí metida, había mucha gente. Claro, pues ahí escucháis los acentos caribeños, me decís en pleno centro, bueno, sí, te sale en el texto, el centro además en full cuarentena, sí, no sé, era una sensación muy extraña. Yo creo que a lo mejor algo que me quedé pensando cuando me preguntaste al principio, cuando decidí como escribirlo o no, tenía la reticencia a hacerlo porque también el vivencial como que no tiene muy buena fama, siento, sobre todo si como que uno no es Martín Caparrós, ¿cachai? Entonces como que muchas veces, esta cabra, sí, ¿quién es? Que se cree que viene a escribir un vivencial, o sea, porque su voz, yo, o sea, entiendo dónde vienes, pero yo como editora, por ejemplo, valoro un montón los vivenciales si son a través de mí, te voy a contar otra cosa, o sea, si eres tú solamente y tus sentimientos, quizá ya no es una crónica periodística y es otra cosa, claro. pero encuentro que los vivenciales, así como las historias personales, o sea, uno también puede ser parte de esto me pasó a mí y a través de esto que me pasa a mí, yo te estoy mostrando algo que nos pasa a muchos, o sea, y creo que coincido en que los vivenciales pueden ser muy peligrosos, o sea, eso sí, pero cuando son buenos, son muy buenos, ¿eh? Claro, uno nunca sabe cuándo van a ser buenos hasta que ya lo escribiste y... miren, antes de... 2 cosas todavía tenemos un poquito más de tiempo, creo. A mí me interesa un poco por donde vengo, yo veo todas estas crónicas que son súper fantásticas,
Y me pregunto si a ustedes, ¿cuánto les interesa a ustedes la masividad? O sea, que las cosas que escriben lleguen a mucha gente. Me interesa harto saber eso. ¿Lo piensan? Cuando escriben, ¿piensan en eso? ¿No? Rosana. No, yo creo que sí, yo creo que cuando uno escribe uno quiere que lo lean, digamos, porque en el fondo uno quiere comunicar algo, y se da esa pega de reportear y de verificar y de, en fin, de exponerse, como dice Bernardita, esta cosa cuando es vivencial uno se expone más porque está hablando de una experiencia personal. O sea, todo eso uno lo hace, yo creo, porque cree que tiene algo importante que comunicar, o sea, y que obviamente quiere que a uno lo lean. Pero... Porque, perdón, Rosana, dale. Sí, no, por favor. Que existe, o sea, a ver, cuando Sebastián habla de los matinales, yo la última vez que estuve en Chile ahora en el verano me pasó lo mismo, que empecé a verlos y empecé a encontrar un montón de historias que me llamaban la atención porque creo que esto es una tesis que me inventé yo en mi cabeza mirándolas, no es que no he estudiado nada, pero sí me llamó mucho la atención que hace unos años, como yo voy a Chile todos los años, veo medios, o sea, voy viendo, y creo que con el estallido social, que los medios fueron tan criticados al comienzo, y lo hicieron tan mal en términos de entender lo que estaba pasando, de alguna manera ahora el pueblo está en la tele. Y a veces exageradamente en términos no de que sea exagerado que estén sus voces, sino que entonces ahora ya, eso que decías tú, Rosana, antes, ahora ya las autoridades ni aparecen. Y es como, pero alguien vaya a interpelar a las autoridades, no puede ser solo lo que está diciendo la gente en la calle. Ahí se produjo una cosa, pero es verdad que salen temas interesantes, yo coincido con Sebastián. Uno puede encontrar desde médicos, desde cosas como, está lo que le está pasando a la gente, un poco, ¿no? Pero hay espacio para este tipo de crónicas más allá del libro, en los medios más masivos. ¿Cómo ven ustedes eso? O sea, yo creo que es un espacio que no está dado hoy, pero no quiere decir que no exista, porque hay que ocuparlo un poco, por eso lo que yo comentaba, que me parece súper bueno este ejercicio de publicar este libro, porque tenemos, bueno, al lado Argentina, los argentinos tienen una tradición de crónica feroz, en el buen sentido, y por supuesto que ellos tienen espacio, los medios de ellos, yo creo que no se conciben no publicar crónica, es parte de la forma en que la gente, los argentinos en este caso, se enteran de la realidad, no solamente de estas noticias como objetivas que nos enseñan nosotros en la Escuela de Periodismo. Y creo que aquí sí hay, sobre todo ahora, como tú mismo mencionabas, Carolina, que hay un cierto cambio en la orientación de los medios. Y claro, hay un cierto tipo de reportaje o de no sé si son crónicas, que se está dando, que uno puede tener también ciertas diferencias con algunos de cómo se aborda, digamos, porque tampoco creo yo se trata de hacer reportajes. O sea, lo importante de la crónica yo creo que es la objetividad, entre comillas, de la información, en el sentido de que lo que ahí se dice es verdad. Por eso, por ejemplo, el ejemplo de Bernardita, de lo que ella hizo, que también me encantó mucho esa crónica, el hecho que sea vivencial o no vivencial, yo creo que por lo menos en Argentina esa discusión está superada. Nadie, sí, lo que importa es que sea verídico y que sea de verdad. O sea, ya lo que le pasó, más allá de que le pasó a ella, pasó, no es que esté inventando. Y entonces, eso es lo importante, que tú estás mostrando una parte de la realidad de manera cierta. Y yo creo que aquí es un espacio por ocupar, por ganar, por crear, pero yo creo que sí ahora están las condiciones. Entonces se requiere ocupar ese espacio. Bernardita, te voy a dejar que hables un segundo, pero me voy a parar yo, ¿vale? Es que voy a ir a buscar el final de la crónica de la Cata porque me da mucha lata no me acordar. Me acordé. Yo lo tengo acá, Carolina. Ya lo vi. Sale corriendo. Yo lo puedo leer. La Carola. No, yo solo quería agregar que yo creo que, bueno, obviamente, o sea, la crisis de la crisis de la industria de los medios la tenemos todos muy clara, ya se viene arrastrando hace varios años y el género que probablemente salió más afectado es la crónica. Aún así, creo y me parece importante destacar, y creo que eso también era algo que intentaba hacer el libro, es que aún hay editores y sobre todo muchos periodistas
que siguen defendiendo ese bastión y proponiéndolo en pautas, aunque eso implique muchas veces hacer el doble o el triple de pega, porque también tienen que hacer los otros temas, los que son para el día, las entrevistas, etcétera. La crónica en general demora un poco más. Eso. Y creo que también es interesante, es importante reconocer que hoy en día, al menos en Chile, las instituciones que se han hecho las voces de referencia en cuanto a lo que son las crónicas son los medios independientes, los medios online independientes. El Clínica, el Desconcierto, el Mostrador ya un poco menos, pero también todavía ofrece espacio. Quizá, sí, no sé, iba a hablar de algunos de los medios más instaurados, pero... O sea, hoy en día creo que la crónica cotidiana sigue sobreviviendo gracias al rol de esos medios. Sí. Y en toda América Latina, en Centroamérica es impresionante la cantidad de medios independientes que están contando lo que pasa ahí, con tremendas crónicas también. Sí. Sebastián, ¿lo tienes? Ah, perdón, Cata, dale. No, que yo creo que también este cambio en la configuración del mapa de los medios, digamos que por un lado, claro, los medios independientes están llevando como otra agenda también desde dónde surge la información. Está surgiendo, a veces los medios tradicionales agarran las noticias que son de Facebook o de las redes, digamos que las personas son las que están generando la noticia, son el origen, y también se está dando una reconfiguración de los géneros periodísticos en el sentido de que, mismo que estamos hablando de la crónica, como que hay una hibridación de distintos géneros. O sea, hay un cambio que afecta a varios niveles, estamos como justo en un momento pero que es entretenido porque en el fondo se pueden mezclar muchas cosas, o sea, igual como yo te decía, lo mío que puede ser una cosa más testimonial, pero a la vez periodística, pero a la vez puede tener una reflexión filosófica, como que esos límites entre los géneros creo que ya no tienen mucho sentido. Es como lo mismo que está pasando con los géneros sexuales, como estamos en una cuestión trans. Pero es verdad que estamos en el siglo XXI y todo eso es del siglo XIX. ¿Sabes? Toda la cosa tan estructurada, entonces de verdad hay que cambiar porque no solo tenemos que contar las historias son más complejas, hay mucha más información. No podemos, o sea, a mí, por ejemplo, en lo que yo hago, yo siempre diría que me gustaría cambiar el género informativo, que debería morir, que las conferencias de prensa deberían haber muerto ya, y que se debería llamar el género explicativo, eso, o sea, yo en lo que trabajo digo, Dios mío, nadie da contexto. Entonces, como expliquen, alguien que explique. Y creo que eso está pasando con todo, ¿no? Y debería pasar, es bueno que pase. No podemos seguir trabajando como trabajábamos cuando la gente leía, ¿sabes? El periódico así, o sea, la gente está toda leyendo en el teléfono. Entonces, eso... Antes era una sábana que uno desplegaba. Sí. Sebastián, ¿tienes? Sí, lo tengo. Perdónenme la lectura, que soy un poco tartamudo. Y es que el hambre de su lema no es solo esa sensación agobiante de pasar días con el estómago vacío y buscar la forma de conseguir alimento, sino también la experiencia arrastrada, durante casi toda su vida, de no ser nadie, de ser caja vacía, necesitar la mirada de otro para llenarse, ser reconocido. Entonces escuchar el propio nombre, dicho por otro, le quitó el hambre por un rato. Debe ser por eso también que cuando uno se enamora deja de comer. Era hambre de otra cosa. Me encanta. Buenísimo. Sí. Buenísimo, buenísimo. Más filosófica un poco, o más psicológica, en el sentido como típico que la gente enamorada no come, y dice, está enamorada, entonces dejan de comer. Como que se está llenando de otra cosa. Entonces, un poco la reflexión era sobre el tema de ver al otro, un poco en la definición del amor de Maturana, que dice ver al otro como legítimo otro en la convivencia. He estado tratando de meter también en mis textos el tema del amor, que es un tema medio proscrito y que podría ser como visto como kitsch o como cursi, ¿no? Cómo poder reformular el tema del amor desde una mirada más política. Eso es un poco lo que estoy tratando de hacer en varios textos que he estado haciendo. Perdimos a Javier, ¿verdad? Sí, no sé en qué momento. Igual que afortunados los que se le quita el hambre enamorado. Yo cuando me enamoro como más que nunca. Yo también. Me engordo. Pero el amor da hambre, pero el desamor sí te lo quita. O el desamor te quita el hambre. Ya. El desamor me da más hambre, ahí sí que me como todo. No, ayuda en el gaso, la depresión. Muchísimas gracias a todos.
El amor y el hambre el amor y el hambre tienen Sí, de todas maneras, están súper relacionados. Sí, sin duda. Sí. Muchísimas gracias a todos por compartir sus historias y aquí está Cristian para darnos el chao final. Muchas gracias a todos. Disfruté la conversación, muy interesante saber la trastienda de la historia. Quiero agradecer a los autores que participaron hoy, a Sebastián, a Rosana, a Catalina, a Bernardita y a Javier, por contarnos esos entretelones de su historia. A Carolina también, de la Universidad Portátil, por moderar esta conversación, esta quinta conversación llamada Relatos Pandémicos. Quiero agradecer nuevamente a Berrinche Ediciones, a Libros del Amanecer, a la Universidad Portátil y al Desconcierto por apoyarnos en este festival. Y los dejo invitados desde ya al último conversatorio, ¿no? Que es el sexto, que va a cerrar este ciclo llamado Festival de Periodismo Narrativo Chile Crónico. También aprovechar de decir que el libro está, los que quieran el libro, está en librerías, lo pueden conseguir en las redes de Berrinche, en las redes de Libros del Amanecer. Así que eso, muchas gracias por estar hoy y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Saludos, chao. Saludos. Chao, chao.